Estimados alumnos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. En esta tarde o noche que importante porque después de la elección que tuvimos, espero que sea para bien, para todos. Nosotros nos toca seguir trabajando y seguir, ahora sí que echándole ganas, ¿no? A todo. Vamos a ver hoy es la clase de teoría de la norma jurídica. Vamos a ver las fuentes del derecho, cómo emana el derecho, cómo se va conformando el derecho, algunos conflictos, a ver, perdón, es que está entrando gente, algunos conflictos que se presentan en la aplicación de las leyes, algunos conflictos que se presentan en la forma de aplicar las leyes buscando que la ley surta efectos eh, para el que lo requiere, para el que se le impuso solamente. Y en ese ejercicio nos encontramos con situaciones a veces que pareciera que no son las más adecuadas, pero lo que pasa es que a la hora de la aplicación de la ley, generalmente alguien sale no muy bien beneficiado o no muy bien librado, por decirlo de alguna manera. A ver, ok, muy bien. Una pregunta, ¿sí me escuchan bien? ¿Se escucha bien mi voz? ¿Buen volumen? Sí, profesor. Fuerte y claro, Ley. Sí, bueno. sí, profesor. Sí, profe, sí Gracias. Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les encargué una tarea por ahí. Creo que sus foros ya quedaron revisados, si mal no recuerdo. Me faltarán algunos todavía. Nadie se va a quedar sin revisar. Número 1. Número 2, les encargué una tarea por ahí que es un resumen o varios resúmenes de varios temas. Son 3, creo, resúmenes. Entonces, yo creo que la explicación está muy clara. Si tienen alguna duda con eso, me mandan mensaje a través de la plataforma. Bueno, continuamos con la clase. Vamos a continuar. Déjenme les comparto la pantalla. Teoría de la norma jurídica. ¿Sí? Pues la norma, ¿por qué es norma y para qué sirve y para quién sirve y a quién va dirigido y quién la hizo? ¿Cuál es su fundamento? ¿Por qué esa ley existe? ¿Cuál fue el fundamento? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué se le ocurrió este tipo de cosas? A ver, perdón, voy a conectar mi computadora porque estoy viendo que tiene la mitad de la pila. Muy bien. Muy bien. Fuentes del derecho. Vamos a hablar primero de fuentes del derecho. Como su nombre lo dice, fuente del derecho, ¿de dónde emana? Una fuente, ¿qué emana de una fuente? Agua, ¿sí? Aquí emana derecho. Vamos a ver su clasificación, su contexto y su fundamento, ¿sí? Dice, será importante analizar los diferentes significados de la palabra fuente en el ámbito jurídico. De acuerdo a García Maínez, para lo cual mencionaremos primero los tipos de fuentes reconocidos como lo son las fuentes formales y las fuentes reales y las fuentes históricas del derecho, ¿sí? Las fuentes formales son procesos de manifestación de las normas jurídicas. Fuentes formales, procesos de manifestación de las normas jurídicas. Fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de dichas normas.
Y las fuentes históricas son los documentos, papiros, libros, etcétera, investigación de la historia, etcétera, que ha generado el derecho. Acuérdense que siempre hemos hablado de que los romanos inician este proceso de incursionar en leyes donde la costumbre la forman y la hacen ley, ¿sí? Y después, más después, los franceses, ya una época más reciente, le dan forma, la escriben, la clasifican, la ponen en código, etcétera. Entonces, este, así ha sido la historia, pero realmente esto viene desde los romanos. De hecho, recuerdo cuando yo me inicié mi carrera, había una clase que se llamaba Derecho Romano. Entrando, el primer tetra o semestre era Derecho Romano, porque de ahí emanan muchas cosas. ¿Sí? Continuamos. Capítulo clasificación de las fuentes formales del derecho. Diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que los derechos o las leyes o la legislación que hoy conocemos, pues está gracias a esto, a este comportamiento de la sociedad, ¿sí? Manifestaciones que reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de distintos factores sociales, económicos, políticos y religiosos. O sea, cómo se va evolucionando la sociedad, cómo va el desarrollo de la sociedad y el Estado, el poder, vamos a decir, el poder legislativo tiene que estar listo para ir formando las leyes, ¿sí? Para dar una guía o generar o mantener una conducta específica de la sociedad de tal forma que no nos atropellemos unos a otros, ¿sí? Que nos respetemos y siempre estar avanzando de una manera fluida y adecuada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo es esta clasificación, como dice aquí, la costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina que dan su origen al derecho, ¿sí? Vamos a hablar primero de la costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Más adelante, aquí vamos a ver la costumbre, que la costumbre es la principal fuente de derecho desde la historia. La costumbre, como dice el dicho, se hace ley. Se hace ley. Si yo llego a mi casa todos los días a las 10 de la noche, todos los días a las 10 de la noche, y el día que llego a las 11, me dice, oye, ponme, ¿por qué llegaste a las 11? Siempre llegas a las 10. ¿Sí? Se hizo casi una ley el que yo llegara siempre a las 10 de la noche. Era una costumbre que yo tengo, y resulta que hoy llega a las 11 y es cuando llama la atención esa diferencia de costumbre, y es cuando la costumbre se empieza a hacer ley porque la ponen por escrito. ¿Sabes qué? Siempre la entrada a este lugar es a las 10 de la noche. ¿Sí? Por decir un ejemplo, así se formaron las primeras leyes con la costumbre. La costumbre como fuente de derecho. La costumbre se forma de dos elementos, uno material que consiste en la repetición, que es lo que les decía, de un proceder o comportamiento. Si yo llego siempre a las 10 de la noche, todos los días, por meses y por años, ¿sí? Es una repetición de un proceder o un comportamiento. Es un comportamiento repetido, repetitivo, que finalmente da origen a una ley. Y el otro espiritual o subjetivo, que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. En esta parte, vamos a suponer, todos los domingos hay que ir a misa, ¿sí?
es una costumbre que casi se ha hecho ley, aunque si no lo haces no pasa nada, nadie te va a llevar, nadie te va a llevar a la cárcel, ni mucho menos, ni nadie te va a decir nada, pero es una costumbre que si bien es cierto, pudiera formarse como una ley, ¿sí? Entonces, ese es un claro ejemplo de ese comportamiento. Las definiciones principales de la costumbre jurídica como definiciones célebres de la costumbre por la autoridad y prestigio de sus autores tenemos las siguientes. La, perdón, la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente. ¿Qué significa consuetudinariamente? Que nadie lo impuso, solo por conveniencia de la sociedad nació ese derecho de manera consuetudinaria, ¿sí? No estaba escrito, no estaba impuesto, nadie te decía qué hora, nadie te decía nada, simplemente la gente lo fue tomando como actitud, como costumbre, ¿sí? Por eso se le llama consuetudinariamente, ¿sí? El jus moribus constitum, ¿sí? En latín, y también dice la costumbre, según Jenny, es un uso existente en un grupo social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que lo componen, ¿sí? Ulpiniano precisó que la costumbre es el consentimiento tácito del pueblo, inveterado por un largo uso, ¿sí? Todas esas costumbres que antes no eran ley, se fueron con el tiempo haciéndose ley. ¿Para qué? Para mantener un orden, siempre mantener un orden, buscando un orden en la conducta humana, ¿sí? ¿Y qué pasa por qué surge la necesidad de ponerlo por escrito en aquellos tiempos? Porque como muchas de las tribus eran nómadas y otros eran fijos, entonces los nómadas iban cambiando de territorio constantemente, estaban un rato en un territorio y luego este, por un tiempo y luego cambiaban, se iban caminando o en lo que fuera, cambiaban de territorio y así por eso les llamaban nómadas. Entonces, a los grupos que estaban fijos, que estaban estáticos vamos a decir, en un pedazo de tierra, y cuando llegaban los nómadas con nuevas costumbres, si las costumbres con las que llegaban eran buenas y convenían al grupo que ya estaba establecido, pues no había problema, pero cuando no, entonces era un relajo. Esa conducta humana se dispersaba y se perdían las costumbres. Entonces, por eso, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo por escrito para cuando el que llegue nuevo a este lugar se apegue a lo que dice aquí, ¿sí? Entonces, así fue como fue naciendo el tema de poner escrito las costumbres y que eventualmente fueron formándose leyes. Capítulo 3. La ley y el reglamento. Una regla del derecho directamente emanada del poder legislativo. Acuérdense que en México son tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el ejecutivo radica el presidente propiamente, su gabinete. El legislativo, el Congreso, el que forma las leyes, senadores, diputados, etcétera, ¿sí? Y el poder judicial, que es el que ejecuta las leyes que se formaron. Digo, por decirlo de una manera resumida, ¿no? Las leyes, aquí estamos hablando de las leyes de la cual firma el jefe de Estado o promulga por él a través de un decreto. Han escuchado, por decreto presidencial se dijo que las horas laborales del año que entra en adelante, de 2005 en adelante, van a ser de 40 horas. Un decreto presidencial, es un ejemplo, pero por ahí se anda ventilando. Entonces, es un decreto presidencial, es algo que tiene iniciativa el presidente, la escribe la ley y se somete a aprobación, ¿sí? Generalmente los decretos presidenciales son aprobados, se sujetan a aprobación también del Congreso, pero es algo como cuando el presidente genera una nueva ley o un decreto,
está ya muy cabildeado, por decirlo así, ya está platicado, por decirlo de alguna manera, para que no haya ese rechazo de la ley. Entonces, son las leyes que genera el jefe de Estado. ¿Qué más? ¿Qué más? Una regla del derecho directamente emanada del Poder Legislativo y sancionada con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto. La promulgación tiene un triple objetivo: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, porque está por escrito, está en el diario oficial, ¿sí? Ordenar su publicación, ordenar la publicación porque en la ley viene aparejada una sanción para el que no la cumpla, ¿sí? Y dar a los agentes del poder, o sea, el poder judicial, un mandato de ejecución para el que no la cumple. La promulgación de una ley tiene un triple objetivo: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandato de ejecución. Bueno, perdón, aquí está repetido. Toda la ley es un principio, una disposición de orden general y permanente que comprende un número indefinido de personas y de actos o hechos a los cuales se aplica durante un tiempo indeterminado. La ley se genera, se estudia su alcance, ¿sí? No, la ley no se piensa en una vigencia. La ley se realiza, se publica, se autoriza, se publica y se deja ahí, ¿sí? Eventualmente algunas leyes se derogan o se abrogan, ¿sí? Con el tiempo, cuando se determina que ya la ley no cumple su objetivo, porque la sociedad ya cambió o ha sido evolucionando y esa ley queda corta con lo que buscaba al inicio. Entonces hay que abrogarla, o sea, hacerle modificaciones a la ley para modificar tal vez su alcance y su contenido, o de plano derogarla, quitarla de plano, ¿no? Me gustaría, me gustaría, a ver, a ver, a ver, a ver, me gustaría que veamos aquí muy rápido un código. Permítanme tantito. Mm, mm, Permítanme tantito. Aquí está, leyes y códigos. Déjenme busco algo que quiero enseñarles. Creo que es importante. Mm, 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 mm. No les quiero quedar mal, pero permítanme tantito. A ver, voy a buscar otra porque aquí no está muy claro. No se me desesperen. Es parte de lo mismo. Ok. Ok. Muy bien. Les voy a compartir una pantalla porque quiero que vean esta parte que creo yo que es importante. Permítame tantito y ahorita continuamos. Por ejemplo, aquí yo tengo el Código Civil Federal y si se fijan, como dice aquí en los artículos,
artículo reformado, Diario Oficial de la Federación, el 24 de marzo de 1971. En ese momento, se publicó y se reformó el 14 de marzo de 1973. ¿Sí? Artículo reformado, o sea, te menciona cuando el artículo tuvo una modificación. Originalmente esto era artículo abrogado, ese era el término que se utilizaba, ahora le dicen reformado, artículo reformado, y aquí viene la fecha, ¿sí? de su reforma. Y cuando está derogado, artículo 373, se deroga, o sea, se quita completamente, artículo derogado, ¿sí? El 31 de diciembre de 1974. Es importante que ustedes conozcan esta parte porque de repente pueden estar hablando de una ley y de repente algún compañero les puede decir, no, pues ese artículo ya se reformó o ya se derogó, y que ustedes sepan de qué estamos hablando. ¿Sí? Aquí está otra vez, artículo reformado, y viene su fecha en el Diario Oficial de la Federación. Si ustedes quieren ver cómo estaba antes, buscan el diario oficial de esa fecha, también están en internet y ven qué es lo que decía antes y cómo está hoy, por ejemplo. Y todo el código así está, fracción reformada. Aquí nomás se reformó una fracción, ¿sí? Que fue esta, y lo menciona. Otra fracción reformada que viene siendo esta, y te lo está mencionando. Para que no haya con que, pues yo no sabía, ¿verdad? Una sección adicionada, aquí agregaron una sección, otra fracción reformada, artículo reformado, ¿de acuerdo? Después, más adelante, me gustaría darle, que viéramos juntos un análisis, una revisión de los códigos, porque al final de cuentas, compañeros, lo que vamos a llevar en el brazo a la hora que estemos litigando, a la hora que estemos en los juzgados, a la hora que estemos hablando con algún posible cliente, vamos a traer el código civil en la mano, o el código penal, o el código fiscal, etcétera. No van a traer el libro de texto, van a traer esto, donde están las leyes, donde dice exactamente lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, es importante que lo conozcan. Este es el Código Civil Federal. Y aquí está todo, mire, todos esos derogados. Derogado, 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 derogado. Toda la información aquí está. Muy bien. Déjenme, volvamos al tema. Muy bien. Aquí hay un pequeño como esquema del proceso de aprobación y publicación de una ley. ¿Sí? Está muy resumido. Cámara de origen, cuarto caso acepta, cámara revisora, o sea, se genera la ley, o sea, la propuesta o la iniciativa de ley, ¿sí? Por parte del Ejecutivo, por parte del Ejecutivo, y lo pasa a la Cámara de Origen, a la Cámara Revisora, emiten un resultado, si hay que cambiarle algo a esa ley o cambiarle, agregarle, modificarla, etcétera, ¿sí? Y luego pasa a su aprobación para posteriormente que sea publicada, ¿sí? Hay un proceso que a mí me encantaría, si tenemos tiempo, de revisarlo bien para que lo conozcan, porque es importante, para que sepan cómo se genera una nueva ley. Es importante, no está en el programa, yo me tengo que pegar al programa, pero si tenemos tiempo vamos a ver esos temas. Quiero ver el código, que lo conozcan bien. Estoy seguro que muchos ya lo conocen, pero otros no. Estoy seguro que muchos no. Y esta forma de una generación de una nueva ley. Capítulo 6, la jurisprudencia como fuente de derecho. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué es la jurisprudencia? Dice, conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia
que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho, ¿sí? La jurisprudencia es una fuente formal de derecho ante las lagunas que existen en la ley. Cuando el texto legal es oscuro o dudoso, la jurisprudencia sí implica una labor de creación jurídica y por lo tanto creemos que es fuente formal de derecho, pues al precisar el sentido y alcance de la ley, que por ser oscura puede admitir diversas interpretaciones, necesariamente introduce nuevos elementos que van a vitalizar e enriquecer el ordenamiento jurídico. Es por eso Es por eso que los juristas norteamericanos, tanto de la escuela sociológica como realista, piensan que fundamentalmente el derecho se crea mediante la interpretación diaria que dan los tribunales a los casos concretos. A diferencia de Estados Unidos, nosotros somos o tratamos de ser muy cuadrados, tratamos de que la ley no te invita a interpretarla, que todos la entiendan igual, aunque sí hay temas, como dice aquí, dudosos o oscuros o con lagunas, no, leyes que no están bien redactadas, que forzosamente se tienen que interpretar. Y ahí puede ser que una de las partes lo interprete de una manera y la otra parte lo interprete de otra manera, dependiendo de la posición en la que se encuentran. En Estados Unidos no, es una interpretación total y si esa interpretación hace sentido, se van por ese lado de la interpretación y luego está el jurado donde le da más poder a eso. Y bueno, es un poquito diferente. Aquí no, aquí tratamos de que sea lo más cuadrado posible, por decirlo de alguna manera. Pero cuando sucede esto, cuando está dudosa la ley, cuando no se entiende muy bien el sentido, cuando hay una laguna donde la ley no le faltó completar algunas cosas o su alcance no está muy claro, nos vamos a la jurisprudencia, ¿sí? En la jurisprudencia es un cúmulo, un libro, por decirlo así, donde se concentran todas las decisiones o fallos dictados en los tribunales de justicia que se resolvieron de una manera atípica, ¿sí? Porque a razón de que la ley que se aplicó no estaba muy clara, ¿sí? O que era una combinación de varias leyes, por estar en diferentes estados, inclusive en países, ahí interviene el derecho internacional privado o el derecho internacional público, donde está muy de la mano la interpretación, ¿sí? Entonces, todas esas sentencias, esos asuntos que se resolvieron ya, ¿sí? De una manera este, diferente, dada la falta que le hace la ley, se van registrando, se van registrando, se van registrando. Después de 5 casos resueltos de la misma manera, ya son casos que se pueden implementar o que pueden pertenecer a una jurisprudencia, ¿sí? Entonces, a la hora que pasa otro caso con esas leyes dudosas, con esas lagunas que hay, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a la jurisprudencia. Ya no batallas, ¿sí? Ya sabemos que el código no, ni el código penal, ni el código civil, ni nada. No te vas a la jurisprudencia y tú fundamentas tu caso en la jurisprudencia, porque la jurisprudencia es como así lo digo yo, como una Biblia, donde tienes que hacer tu referencia en la jurisprudencia tal, de fecha tal, número tal, del libro tal, se resolvió este asunto de esta manera. Por lo tanto, yo pido que así se resuelva el asunto que yo traigo, ¿sí? Y es un fundamento, es como una ley. Estás fundamentando tu asunto en esa ley que está generada en la jurisprudencia, ¿sí? Porque de manera regular, lo hemos platicado, todo lo que digas en una demanda tiene que estar fundamentado, no lo puedes decir nomás porque sí, tiene que estar fundamentado en alguna ley, en algún artículo, ¿sí? De la Constitución, del Código Civil, del Código Penal, de donde sea, ¿sí? Entonces,
a la hora que tú pides la resolución de un asunto, de los que son considerados complejos, complicados, tú lo sustentas con resoluciones ¿en dónde? En la jurisprudencia. ¿Sí? Esos son los libros que se usaban antes en la jurisprudencia. Si ustedes pueden ver pues en muchos abogados que salen, inclusive el presidente cuando sale y que sale su despacho, hay muchos libros de estos. ¿Sí? Jurisprudencia en materia civil, sistematizada, 1996, tomo 2. Y luego por acá dice, volumen 2, sentencias de la 1 a la 2789. ¿Sí? Entonces, empieza uno a buscar y vienen como si fuera, como les digo, como si fuera una Biblia. ¿Sí? Vienen clasificadas. Entonces, vamos a ver un pequeño video de la jurisprudencia, porque creo que es importante. Hola, ¿qué tal? Está muy dinámico este cuate el que habla. Voy a dejar de compartir. Permítame tantito, porque tengo que hacer varios. Okay. Muy bien, les voy a compartir el video. Permítame tantito, no se me duerman. Bienvenidas, bienvenidos a El Derecho es para Todos. El día de hoy, ¿qué es la jurisprudencia? Ups, no sé qué pasó. El internet, yo creo. La definición de jurisprudencia nos arroja tres aspectos esenciales del concepto. En primer lugar, son criterios de interpretación de la ley, que se emiten a través de sentencias, solamente ante los órganos supremos del Poder Judicial y que se hacen obligatorios cuando se reiteran en 5 ocasiones para el caso mexicano de manera ininterrumpida, es decir, consecutivamente. ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! Ahora vamos a desglosar cada una de estas partes del concepto para explicarlas detenidamente. El punto número 1, criterios de interpretación de la ley a través de sentencias. Como todos ustedes saben, la ley está escrita en documentos, como el caso de esta pequeña y muy bonita Constitución. Y aparentemente algo que está escrito, todos podemos entender lo mismo respecto de lo que dice ahí, pero no es así. Muchas veces la legislación tiene palabras que pueden tener una interpretación un poco ambigua. Por ejemplo, este artículo 34 de nuestra Constitución mexicana, que dice, para ser ciudadano de la República son aquellos varones y mujeres que teniendo la nacionalidad mexicana cumplen 18 años y, fracción 2, tienen un modo honesto de vida. ¿Qué es un modo honesto de vida? Es algo muy subjetivo. Para unas personas puede ser una cosa, para otras personas otra. Entonces, la jurisprudencia interpreta este tipo de conceptos. Por ejemplo, para el caso particular, modo honesto de vida se entiende como simplemente cumplir las leyes. Aquí les doy otro ejemplo de jurisprudencia. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que es obligación de los mexicanos, en la fracción cuarta, contribuir para el gasto público. Esto es pagar impuestos. Alguien puede interpretar, y ha tratado de interpretar en este caso, bueno, si el artículo literalmente dice es obligación de los mexicanos, entonces los extranjeros no tenemos que pagar impuestos en México. Y esto es parcialmente cierto. Si un extranjero solamente viene de visita y no genera riqueza en nuestro país, no tiene la obligación de pagar impuestos. Pero cuando este extranjero trabaja en nuestro país, genera riqueza, entonces respecto de esa riqueza, respecto de esa fuente de ingresos, sí tiene que pagar impuestos a nuestro país. Y eso, bueno, digamos que la ley no lo dice claramente, pero la jurisprudencia lo ha interpretado de tal manera.
Segunda característica, solamente pueden emitir jurisprudencia como tal los órganos supremos del Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial es aquel que se dedica a aplicar las leyes, se integra básicamente por los jueces de la nación. En este sentido, estos jueces están organizados por una jerarquía claramente definida y solamente los de más jerarquía son aquellos que emiten criterios jurisprudenciales. Para el caso mexicano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados de circuito. Los demás emiten criterios, sí, pero no constituyen jurisprudencia. Última característica del concepto, la reiteración. Para que la jurisprudencia sea obligatoria, no basta con una decisión, esto regularmente, después vamos a ver un caso particular, sino que tiene que reiterarse este criterio de interpretación. Para el caso mexicano, el criterio más común es que se reitere en 5 ocasiones consecutivas. Esto es decir, se plantea un caso sobre un artículo que se tiene que interpretar, en ese caso los jueces interpretan que es A, después en el caso 2 interpretan otra vez que es A, y así sucesivamente hasta que se integren 5 casos consecutivos. Respecto de la reiteración, les decíamos que hay una pequeña excepción, porque también se puede constituir la jurisprudencia en un solo caso. Esto es por contradicción. Como hay muchos tribunales colegiados en el país y el derecho tiende a ser bastante complejo, puede darse el caso que tribunales colegiados tengan tesis de jurisprudencia distintas, diversas, que tengan criterios totalmente opuestos sobre el mismo asunto de ley. Entonces, cuando esta situación se presenta, la jurisprudencia se resuelve por contradicción de tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese caso, en esa sola sentencia, la Corte establece cuál es la jurisprudencia que debe prevalecer. Pero para que se dé la contradicción, antes tendría que haber existido otras 2 jurisprudencias por reiteración que son opuestas en sus criterios. La jurisprudencia es tan relevante como fuente del derecho que entre los abogados hay un dicho común que reza de la siguiente manera. Bueno, eso dice la ley, pero hay que ver qué dice la jurisprudencia. Porque muchas veces los criterios de interpretación están más avanzados que la ley. Y si bien tú solamente te basas en lo que dice el código, puede ser que estés atrasado y que no puedas alegar todos los argumentos que tienes para un caso si no revisas la jurisprudencia. Otro caso bastante relevante de jurisprudencia, la unión entre parejas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado a través de tesis jurisprudenciales que esta es legal en todo el país y que es discriminatorio aquellos artículos de las entidades federativas que prohíben a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Por lo tanto, si una persona vive en un estado, en una entidad federativa, por ejemplo, en el caso de Veracruz, donde no se permite el matrimonio entre estas personas, a través de un amparo aplican la jurisprudencia y entonces sí se les permite casarse. Por eso es muy importante la jurisprudencia como fuente del derecho. Si ustedes tienen que consultar jurisprudencia, actualmente es bastante fácil. Antes teníamos que revisar en libros y libros cuáles eran los criterios con base en índices y prácticamente leer una por una. Y hoy en día, la Suprema Corte de Justicia en su página web oficial dispone de un buscador en el cual solamente pones el término clave y te arrojan las jurisprudencias específicas que pueden tener relevancia particular para el caso que tú estás investigando. Entonces recuerda, la jurisprudencia es una fuente del derecho que consiste en la interpretación de la ley que hacen a través de sentencias los órganos supremos del Poder Judicial y que se vuelve obligatoria cuando se reitera en 5 ocasiones consecutivas. Espero que con eso haya quedado claro el tema de hoy. Espero sus comentarios, sus sugerencias. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartirnos y nos vemos en la próxima. Recuerden, el derecho es para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Sí se vio bien? Ok. Bueno, entonces continuamos porque si no, pues no acaba. Muy bien. Principio de retroactividad de la ley. Otro tema que es muy interesante y medio complejo. No será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, el artículo 14 dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
O sea, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley y a falta de esto se fundará en los principios generales de derecho. Perdón, me brinqué este párrafo. Nadie podrá ser privado de la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en lo que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con la anterioridad del hecho. La verdad es que lo que nos interesa es propiamente lo que dice el artículo inicialmente. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué significa esto? ¿Sí? A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Una persona entra a robar una casa, ¿sí? Entra a robar con violencia, golpea a las personas que están allá adentro, roba y se escapa, se va, ¿no? En el 2000, eso fue en el 2000, ¿sí? El robo con violencia en el 2000, de acuerdo al Código Penal, decía que este delito tenía una pena de 10 años, ¿sí? El cuate se va, lo buscan, pasan 5 o 6 años, por decirlo así, en el 2005, 5 años, lo encuentran y lo atrapan por ese delito que cometió. Pero resulta que en el 2003 la ley cambia, ¿sí? Y dice que el delito con violencia, el delito de robo con violencia ya no es, ¿cuánto he dicho? 10 años, que la pena era 10 años, ya no son 10 años, ahora son 15 años de pena. Y este cuate lo pescan o lo agarran en el 2005. El delito fue en el 2000. La ley cambió en el 2003 y a él lo atrapan en el 2005. ¿Sí? ¿Qué ley le van a aplicar? Bajo este principio, ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué ley le van a aplicar? ¿La del 2000 o la del 2003? Si alguien me puede responder. 2000. La del 2000. La del 2000. Una, porque ahí fue el delito, pero bueno, eso no es, en esa fecha fue el delito. Se cometió el delito, pero no es tan relevante. El tema es que le beneficia más esa ley, porque esa ley dice que eso eran 10 años. ¿Sí? Y en el 2003 pasó a 12 años. Entonces le van a aplicar la ley del 2000. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando sean abogados y que estén defendiendo a alguien, vamos a suponer que no es un delito, vamos a suponer que es un contrato que donde no se cumplió una cláusula, donde antes tenía esa cláusula era motivo para una rescisión de contrato y después, bueno, no al revés, vamos a suponer que esa cláusula era motivo de un apercibimiento a la persona que no cumple esa cláusula y después cambió a que esa cláusula era motivo para rescindir el contrato. ¿Sí? Entonces, ¿qué ley le van a aplicar? Pues la cláusula que era nomás un apercibimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes como abogados, a la hora que estén litigando, a la hora que tengan enfrente a un cliente o una situación de ese tipo, tienen que ustedes estar muy bien informados, por eso de estar siempre leyendo y actualizándose de lo que está pasando, para revisar cómo ha cambiado la ley. Si tiene enfrente a una persona que cometió un delito o una persona que le cometieron un delito, ¿sí? Entonces tienen que revisar la ley. Primero en qué ley encuadra y qué historia tiene esa ley para poder saber qué ley le van a aplicar o qué ley van a promover que le apliquen. ¿Ok? Vamos a ver otra vez un pequeño video que habla de este tema. ¿O ya se aburrieron de los videos? No. No, Lix, yo No, también. Creo que no. Qué bueno, No, Muy maestro. interesante. qué bueno. No, qué maestro. bueno. No.
Qué bueno. Y es que, Una duda. dígame, le Disculpe, escucho. sí se está grabando la sesión, ¿verdad? Sí, claro. Ah, Eso ok. espero, pero sí, yo puse todo, hice todo para que se esté grabando. Aquí me dice que llevamos Sí, que está 54 grabando. minutos. Ujú. Sí. Ok, vamos. Muy buen día. El tema de hoy se denomina la retroactividad de la ley. Quiero pensar que para muchos de ustedes el término de retroactividad no es algo muy nuevo. Quiero pensar que la mayoría de nosotros en alguna ocasión hemos escuchado este término y tenemos una noción un tanto vaga de lo que es la retroactividad, pero a final de cuentas una idea. Pero para abordarlo jurídicamente, yo me voy a permitir hacer una breve introducción y después precisamente lo que haremos es responder esta pregunta. ¿Qué es la retroactividad en materia jurídica? Bueno, antes de explicar propiamente qué es la retroactividad, me gustaría dejar pasar por dos o tres aspectos importantes. El primero de ellos es, debemos tener muy en cuenta lo siguiente. La ley surte sus efectos jurídicos una vez que ésta inicia su vigencia. Lo primero que se nos viene tal vez a la mente es, bueno, ¿qué es eso de surtir efectos jurídicos? ¿Qué debemos entender por que una norma surta sus efectos jurídicos? Bueno, cuando una norma jurídica es creada, esa norma jurídica tiene alguna finalidad. Puede ser que esa norma jurídica esté ordenando a realizar alguna conducta o esté ordenando que se deje de realizar alguna conducta. Podemos tener el caso de una norma jurídica a través de la cual se esté creando, por ejemplo, derechos y obligaciones, o a través de las cuales se modifiquen obligaciones o se modifiquen derechos, o normas a través de las cuales de plano se extingan derechos o se modifiquen o se extingan obligaciones, entre otros ejemplos. Podemos tener el caso, repito, de normas jurídicas a través de las cuales algún derecho existente ahora se modifica en la manera en cómo ejercerlo. Por ejemplo, a lo mejor tenemos normas jurídicas que lo que pretenden es establecer cómo cumplir con alguna obligación. Podemos tener normas jurídicas que creen derechos respecto de cierto sector de la sociedad. O bien, por ejemplo, algo muy común es pues, alguna norma jurídica que se crea y cuyo efecto jurídico es la creación, por ejemplo, de algún nuevo tipo de impuesto. Eso sería por una parte. Ya entendimos que es que surte efectos. Ahora, la siguiente pregunta tal vez sería, o se nos vendría a la mente, bueno, ¿cuándo inicia una norma jurídica su vigencia? Bueno, hay dos formas. Primera, una norma jurídica, una vez que pasa por todo el proceso legislativo, lo primero que debe de pasar, después repito, de que pasó por todo el proceso legislativo, es la norma jurídica se debe de publicar. ¿Y en dónde se publican las leyes en nuestro país? Bueno, tenemos, digamos, dos instrumentos para hacerlo. Uno de ellos es que la norma se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y este instrumento lo vamos a ocupar cuando se trate de alguna ley de carácter federal, es decir, leyes que surten efectos y que son válidas en toda la República Mexicana, en todo el Estado mexicano. Y el segundo instrumento es el periódico oficial de un Estado, de una entidad federativa propiamente dicho. Y este se ocupa cuando la norma que se está publicando es una norma jurídica, una ley estatal, o una norma jurídica de una entidad federativa o del foro común, como comúnmente también se le puede denominar. Esos son los dos instrumentos a través de los cuales se puede publicar una norma jurídica. Y este es el primer paso para iniciar la vigencia de una norma. Una vez que ya se publicó en alguno de estos dos instrumentos la norma jurídica, ahora falta determinar de manera precisa cuándo inicia esa vigencia de la norma. Y en este sentido podemos tener tres hipótesis. Un ejemplo sería que la norma jurídica inicie a surtir efectos jurídicos en el momento mismo en que se publique esa norma jurídica. Si la norma jurídica se publica en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de agosto del año 2013, puede ser que ese mismo 15 que se publique, la norma jurídica esté surtiendo sus efectos. La otra sería que la norma jurídica surta sus efectos al día siguiente de la publicación, es decir, la norma jurídica se publica en alguno de los instrumentos en fecha de 15 de agosto del 2013 y se inicia su vigencia hasta el siguiente día, 16 de agosto. Y la otra sería también algo común, que la norma jurídica inicie su vigencia en una fecha futura, específica, posterior.
pero que la misma ley indica. Un ejemplo sería que la norma se publica en fecha 15 de agosto del año 2013, pero su vigencia iniciará hasta el 1 de enero del año 2014. No nos preocupemos demasiado de cuál de esas tres hipótesis es la que se va a aplicar, porque la misma norma jurídica nos indica, nos especifica cuándo va a entrar en vigor. Cuando se toma el periódico oficial del Estado o el diario oficial de la Federación y revisamos ahí una norma jurídica, esa misma norma jurídica que se está publicando nos va a indicar si entrará en vigor en el mismo día en que se publica, al día siguiente, o va a indicar una fecha específica en la que entrará en vigor. Como vemos en este pequeño esquema, lo que tenemos son tres momentos entonces. La fecha en que se publica, después, posteriormente, la iniciación de la vigencia. Recordemos que puede ser la misma, es decir, la fecha de publicación y la fecha en la que inicia la vigencia puede ser la misma, o puede ser que entre la publicación y la iniciación de la vigencia haya solo un día, o una semana, o un mes, o hasta meses. Como un dato extra, al tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y la iniciación de su vigencia, se le conoce como vacatio legis. Repito, al momento o al tiempo que hay entre la publicación y este tiempo que se deja pasar hasta que inicie su vigencia, se le conoce como vacatio legis. Y una vez que inicia su vigencia, inmediatamente empieza a surtir efectos esa norma jurídica. Este es un aspecto. El otro aspecto que quiero tratar es el siguiente. Los efectos de una norma ya vigente siempre van del presente al futuro. Es decir, la norma jurídica va a regir todo aquello, imaginémonos que la norma jurídica que se crea y que entra en vigencia a partir del 15 de agosto del 2013 genera un nuevo impuesto. Bueno, pues ese nuevo impuesto se va a pagar, se va a pagar solamente respecto de aquellas personas que practican alguna actividad determinada por la misma ley, pero a partir del 15 de agosto. La gente no estará obligada a pagar ese impuesto con fecha posterior a la de su publicación e iniciación de la vigencia. Por eso decimos, pues, que la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicie su vigencia y hacia el futuro, mientras no sea derogada o mientras no sea abrogada. Estos términos de derogación y abrogación ya los tratamos en un video anterior. Debe quedar claro entonces que también esa es una regla. La ley nunca surte sus efectos hacia el pasado. La regla es siempre surte efectos del presente hacia el futuro. La norma jurídica nunca camina hacia atrás o nunca va hacia atrás. Nunca va a intentar regular lo que ya pasó o lo que sucedió antes de que la norma fuese propiamente vigente. Otro aspecto que debemos de considerar y que también está catalogado como una regla dentro del ámbito jurídico es que la norma jurídica aplicable a un caso real y o concreto es la que sea vigente al momento en que este acto o caso real o concreto surge. Bueno, pareciera que esto es muy claro, ¿no? Perfecto. La norma jurídica que debo de aplicar es la que sea vigente cuando el acto jurídico o el caso real o concreto surja. Pero ojo, debemos distinguir que se pueden presentar tres momentos tres momentos diferentes. Un primer momento es cuando se crea el acto jurídico. Ejemplo, en fecha del mes de agosto, un ejemplo de acción del acto jurídico es cuando se firma el contrato. La respuesta me estará indicando este primer momento. Cuando se firmó el contrato, cuando se inició el acto jurídico determinado, y esa es la fecha de creación del acto jurídico, y ese es un momento. El segundo momento puede ser a partir de qué momento o en qué fecha o en qué fecha o en qué momento ese acto jurídico empezó a presentar complicaciones entre las partes. Poniendo yo un ejemplo un poco más concreto, este momento me dice cuándo se firmó el contrato de arrendamiento, por ejemplo, y este momento me dice cuándo alguna de las partes ya no empezó a cumplir de manera normal con sus obligaciones y eso dio origen al surgimiento de un conflicto. El tercer momento sería cuando las partes decidieron ya darle atención jurídica
o legal a dicho conflicto. Para ser todavía más concretos, me permití poner el siguiente ejemplo. El día 14 de enero del año en curso, por ejemplo, se creó un acto jurídico. Decíamos hace un momento, se creó un contrato de arrendamiento. Y este contrato, a partir de esa fecha, se empieza a cumplir de manera normal. ¿Esto qué significa? El arrendatario está pagando sus rentas, está cumpliendo con las obligaciones que están dentro del contrato. Lo mismo que el arrendador, cumple con sus obligaciones, no sé, está dándole el mantenimiento adecuado a la casa, atiende cualquiera de las cuestiones que le plantea el arrendatario respecto a alguna falla que presente el bien inmueble arrendado, pero el contrato se viene cumpliendo de manera normal. Posteriormente, el 15 de junio del mismo año, se presenta un conflicto entre las partes, se presenta una controversia. A lo mejor el arrendatario se niega a pagar el mes de renta que corresponda, alegando que el arrendador no ha cumplido con las obligaciones que fueron pactadas a cargo de él en el contrato. Y entonces ya tenemos dos momentos, cuando se firmó el contrato y en el momento en que surge la controversia. El último momento, ¿cuál sería? El 4 de octubre, el conflicto ya llegó a tal magnitud que las partes, repito, el día 4 de octubre ya deciden iniciar propiamente un juicio. Alguna de las partes acude con algún abogado, inician la elaboración de una demanda y en esa fecha se está presentando la demanda e iniciando el juicio. Y entonces distingamos 4 fechas: 14 de enero, firma del contrato; 15 de junio, se presenta la primera controversia entre las partes, y el día 4 de octubre, la demanda correspondiente se presenta en un juzgado y con ello se inicia propiamente un juicio. Si atendimos de manera correcta a lo que se indicó anteriormente, entonces creo que no tendríamos muchas dudas. Siguiendo la regla general, ¿qué norma es la que vamos a aplicar al caso concreto? Pues la de fecha 14 de enero del año en curso. ¿Por qué la del 14 de enero? Porque la norma vigente en el 14 de enero del año en curso era la norma jurídica vigente cuando el acto se crea. Recordemos que la regla es esa: la norma jurídica aplicable al caso es la vigente al momento en que se crea el acto. No importa cuándo se inició el conflicto o cuándo se presentó la demanda o cuándo se inicia el juicio. Lo que importa es cuándo se crea el acto jurídico que dio origen o del que se deriva el conflicto que queremos resolver. Por último, en este esquema podríamos darnos cuenta. En un primer momento tenemos la creación de un acto jurídico y en ese momento tenemos al Código Civil con ciertas normas que regulan ese acto. En el futuro se crea un conflicto derivado de ese acto jurídico, pero por casualidad, cuando se crea ese acto o ese conflicto, coincide con una reforma al Código Civil. Y entonces aquí ya tenemos dos circunstancias interesantes: una norma jurídica vigente cuando se crea el acto jurídico, una segunda norma jurídica vigente cuando se crea o cuando surge el conflicto. Y por último, para darle un poco más de contraste al problema, cuando tenemos un momento posterior, que es cuando ya se inicia un juicio y se presenta una demanda, pero coincide que esta demanda se presenta cuando también entra en vigor una segunda reforma al Código Civil. Si hemos entendido hasta aquí perfectamente nuestro tema, no tenemos duda alguna de que la norma jurídica vigente será esta, dado que esta norma jurídica es la vigente cuando se crea el acto. No me importa cuándo surgió el conflicto ni cuándo se inició el juicio. Lo que me importa es cuándo se crea, y esa norma es la que deberemos aplicar para resolver nuestro conflicto. En el siguiente video, ahora sí, con estos antecedentes responderemos la pregunta: ¿qué es la retroactividad? No recordaba que este video está formado de 2 videos. El punto era el número 2. Digo, todo es importante porque nos está dando un antecedente para poder entender lo que es la retroactividad. ¿Quieren que lo veamos? Ya son las 9 de la noche. Yo lo que les quería proponer es que en la otra clase le seguimos, nos falta ya muy poquito, pero para no brincarnos, o lo vemos ahorita, no tengo tema. Le damos unos 10 minutos más. Como ustedes me digan. Sin problema. Sí, Yo no tengo problema. sin problema. Sí, sin problema, profesor.
Bueno, Sí, perfecto. Vamos, maestra. ahorita está bien, maestro. vamos a poner el siguiente video entonces que ya entra en el tema de Maestro, la... Dígame. lo que pasa es que yo tengo otra clase ahorita a las 9. Sí, lo entiendo. El que se tenga que ir adelante, no pasa nada. Muchas gracias, maestro. Yo sí me retiro. Ok. Sí, yo también. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Otra clase. Sí, yo sé que tienen clase. Déjenme ver el otro video. Ahí va. Pues bien, vamos a terminar el tema de retroactividad. A manera de membranza, nada más recordaré de manera general 2 reglas que se estipularon en el segmento anterior. Primera regla, la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia hacia el futuro, del presente hacia el futuro, nunca del presente hacia el pasado. Segunda regla, la norma jurídica que se debe de aplicar para resolver un conflicto es la que fuese vigente al momento en que se crea el acto jurídico. Y vuelvo a aclarar, no importa que la norma jurídica haya cambiado, no importa que una norma jurídica sea la vigente cuando se crea el acto y ahora sea vigente otra norma diferente cuando se inicia un juicio. La regla es, vamos a aplicar cuál era vigente al momento en que se crea el acto jurídico y esa es la que deberemos de aplicar para resolver nuestro conflicto. Ahora sí, regresando nuevamente ya enfocándonos en el tema principal de la retroactividad, ¿qué debemos entender por retroactividad? Bueno, voy a dar más que un concepto, ideas que nos ayuden a definir de mejor manera el concepto de retroactividad. Y entonces podríamos decir que la retroactividad es hacer que una norma jurídica surta sus efectos o hacer que una norma jurídica surte efectos hacia el pasado. Y entonces, si nos damos cuenta, la retroactividad es una excepción a la regla general. La regla general es la norma jurídica surte efectos del presente hacia el futuro. La excepción puede ser que una norma jurídica surte efectos al momento en que inicia su vigencia y que en algunos casos esa norma jurídica se ocupe de conflictos o se ocupe de actos jurídicos que se crearon antes de que esta norma jurídica existiera. En el segundo punto de la diapositiva que tenemos a la vista, precisamente lo que dice es que lo que hace la retroactividad es que surte efectos cuando dicha ley no era vigente. Es llevar los efectos de la ley hacia atrás, hacia el pasado. Dicho esto, entonces yo me atrevería a decir, la retroactividad la podemos definir como un efecto que tiene la norma jurídica y a través del cual se logra que una norma jurídica surte efectos en el pasado cuando dicha ley no era vigente aún. Entendido este pequeño concepto de retroactividad, entonces entendemos que lo que se logra con la retroactividad es hacer que una norma jurídica pueda retroceder en el tiempo y surte efectos o ser obligatoria, inclusive en algún momento cuando la ley todavía ni siquiera existía. Luego entonces la retroactividad, y nos dice diapositiva, el efecto, ¿cuál es? La retroactividad tiene un efecto, el efecto de la norma es hacia el presente y pasado. De manera muy gráfica, la norma jurídica aquí se crea, empieza a surtir efectos hacia el futuro, y si en algún momento es necesario que esa norma regrese al pasado a regular un conflicto, algún conflicto que ya existía cuando no era vigente la norma, eso es lo que puede hacer, es hacer que la norma pueda volver hacia atrás, y esto es una excepción a la regla general.
y aquí lo tenemos claramente. La norma puede ser retroactiva, sí, pero aquí viene una regla. O mejor dicho, aquí viene una aclaración. Esta excepción a la regla, la retroactividad, solamente aplica si y solo si esa retroactividad es en beneficio de las personas o de los sujetos a quienes se pretende aplicar. Es decir, yo puedo hacer que una norma jurídica sea retroactiva, vaya del presente hacia el pasado, solamente si esa aplicación va a generar algún beneficio a la persona o al sujeto a quien se le pretende hacer retroactiva una ley. A manera de ejemplo muy sencillo, y voy a poner un ejemplo en materia penal porque es algo, es un ejemplo, digamos, de los que más fácilmente podemos entender. ¿Cuál sería? Juan comete un delito en fecha 5 de febrero, disculpen la falta de ortografía, Juan comete un delito en fecha 5 de febrero de 2011. Se le denuncia penalmente en fecha del 9 de enero del 2012, es decir, prácticamente casi un año después, la víctima o el sujeto pasivo del delito se presenta ante el Ministerio Público y lo denuncia penalmente a Juan del delito que haya cometido. Pero la detención de Juan se va a dar hasta el 12 de septiembre de 2013. Y entonces, fíjense, tenemos 3 momentos. El 5 de febrero, que es cuando comete el delito del 2011, 5 de febrero de 2011, cuando comete el delito, la denuncia que se presenta hasta el 9 de enero del 2012, un año después, y prácticamente un año después se estaría ejecutando la orden de aprehensión en contra de esta persona, y a partir de este momento la persona ya está detenida y ya se le va a iniciar propiamente un proceso. Si aplicamos la regla general, bueno, mejor dicho, aquí tal vez lo que podemos preguntar es, si aplicamos las reglas generales, a Juan se le debe aplicar la norma jurídica vigente al momento en que cometió el delito, porque esa es la regla, ¿no? La regla, decíamos, es la norma jurídica aplicable al caso concreto, real, es la vigente al momento en que se crea el acto. Pues aquí lo mismo, la norma jurídica aplicable a Juan es la vigente cuando él comete el delito. No importa cuándo se le acusó formalmente o cuándo se le detiene, lo que me importa es cuándo cometió el delito, y esa norma es la que voy a aplicar. Hasta este momento, con el caso anterior, lo que estamos haciendo es aplicar la regla general, no estamos haciendo ningún ejercicio de retroactividad. Ahora bien, imaginémonos en el caso anterior que la norma jurídica penal vigente ha cambiado desde que se cometió el delito hasta que se empieza el juicio propiamente de Juan. Es decir, cuando cometió el delito había una norma jurídica y ahora que se le detiene para ser juzgado, la norma ha cambiado, se ha reformado. La pregunta es, ¿y ahora qué norma jurídica penal aplicamos, no? Si ha habido cambios, bueno, repito, siguiendo la regla general, pues aplicaremos la vigente cuando cometió el delito, o bien podemos hacer uso de la excepción a la regla, es decir, podemos aplicar la norma. Es decir, fíjense, podemos aplicar la norma vigente al momento de la detención de Juan, siempre y cuando sea para él beneficiosa. Recordemos esto, la retroactividad aplica, la excepción de la retroactividad aplica siempre y cuando sea en beneficio. Por lo tanto, lo que nosotros como abogados debemos de verificar, ¿qué norma beneficia más a Juan? ¿La que era vigente cuando cometió el delito o la vigente en este momento que se le detiene y que se le inicia el juicio? Y si la que resulta más beneficiosa es cuando cometió el delito, no hay retroactividad. Si la que resulta más beneficiosa es cuando se le detiene, entonces haremos uso de la retroactividad. Y precisamente lo que quiero ilustrar aquí es lo siguiente. La norma jurídica que más beneficia a Juan es la vigente en el momento en que comete el delito, pues entonces apliquemos esa, la que es vigente cuando comete el delito. En estos casos estamos aplicando la regla general y no estamos aplicando la retroactividad de la ley. Pero ¿qué pasa si la que más beneficia es la vigente en el momento en que se le juzga? Pues entonces apliquemos esta norma, la que más le beneficia, que es cuando se le está juzgando. Pero entonces aquí ya estaríamos haciendo uso de la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una norma jurídica del 2013 a un hecho que sucedió en el 2011, cuando esta norma del 2013 todavía ni siquiera era vigente. Estaríamos así aplicando propiamente la excepción a la regla.
Yo espero que haya quedado claro el tema de la retroactividad, porque a final de cuentas no es muy complicado. Lo complicado, ¿por qué se da? Porque siempre tenemos en mente es, lo que siempre tenemos en mente es, la norma jurídica que debo de aplicar es la que tenemos cuando se nos presenta el conflicto. Hoy llega a mi despacho una persona, me plantea un problema y inmediatamente lo que tenemos en mente es aplicar el código o la ley o la norma jurídica que en ese momento conocemos. La norma jurídica vigente que conocemos en ese momento que nos está planteando el problema. Pero perdemos de vista que tal vez esa norma, pero perdemos de vista que el acto jurídico, el acto jurídico del que deriva el conflicto tal vez no se presentó en ese momento. Si el cliente me llega y me platica, en este momento acabo de, no sé, el día de ayer, el día de hoy por la mañana firmó un contrato con X persona y resulta que hoy en la tarde ya no lo quiere cumplir, bueno, pues digo, no hay mayor problema. Sería sería el colmo o sería mucha coincidencia que la norma jurídica cambiara en horas. Pero ¿qué pasa si me plantea un problema mi cliente el día de hoy respecto de un acto jurídico que se firmó hace 1 o 2 años? Ahí es donde tengo que estar atento y determinar la norma jurídica que se aplicaba al acto jurídico de mi cliente sigue siendo vigente hasta este momento. Si la respuesta es sí, no hay mayor problema, pero si la respuesta es no, ha cambiado desde que se creó el contrato hasta la fecha, entonces debo de estar atento a si es o no viable aplicar aplicar la excepción a la regla como es la retroactividad. Hasta el último hablamos de la irretroactividad de la ley. O sea, lo que menciona es que la regla fundamental y la que siempre debemos aplicar es cuando sucedió el delito. Esa es la regla, ¿sí? Pero si después hubo una regla posterior y esa regla beneficia más a la persona que estamos teniendo enfrente, que la estamos ayudando, pues ¿cuál vamos a aplicar? La que más le beneficie. ¿De acuerdo? Y ahí estamos aplicando la irretroactividad de la ley. Bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. Si hay alguna duda, tenemos un par de minutos para verlo ahorita, o nos vemos el próximo lunes, igual a la misma hora, a las 8 de la noche. ¿Estamos bien? Sí, Bueno, profe, todo claro. Muchas gracias. al contrario, yo como quiera, al contrario, yo me quedo a la orden, como siempre, a través de los mensajes ahí en la plataforma. Israel, ¿quiere decir algo? Hola, maestro. Sí, nada más tengo una duda. El libro que menciona, de ahí vamos a sacar toda la información de lo que nos está solicitando para esta actividad de este foro, de esta semana. Así es. Propiamente del libro. Ahí están los temas, ahí les pongo las páginas, si mal no recuerdo les puse las páginas, para que lo revisen. Cualquier duda me avisan. Perfecto, gracias. Al contrario. A ver, Luis Fernández o Fernández, ¿sí? ¿Tiene otra duda? Luis Fernando, profe, perdón. ¿qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Sí me Buenas escucha? noches. Sí, muy bien. Ok, profe. Yo tengo una duda, pero no es sobre el tema que acabamos de hablar, sino que fue sobre la actividad de la tarea 2, que fue lo del examen. Okay. Bueno, que fue el cuestionario más que nada, porque no Así es. tocaba un examen. Dígame. Sí, y bueno, el día de hoy hice lo que es el cuestionario, pero, por ejemplo, por lo regular, cuando yo hacía exámenes anteriormente en la preparatoria, era lo que era la copia del cuestionario. ¿De alguna forma cree que yo pueda obtener alguna, yo y mis compañeros, lo que sería al final de la semana, ya cuando termine el tema, obtener lo que es la información, más que nada para tenerlo como una tipo guía, y así para tener la información más precisa, ¿no? Más que nada porque, pues,
va a haber compañeros que no, que van a tener a lo mejor 8 preguntas bien y esas 2 que les faltaron, pues Ujú. de alguna forma, bueno, yo sé que la información viene en los videos que subió, pero Así pues más es. que nada para facilitarlo un poco más. Claro, claro. Mira, como quiera, antes del examen parcial vamos a tener un repaso, toda una clase de repaso, revisando todas las preguntas, vamos a estarlas contestando juntos, etcétera, y ahí vamos a ir avanzando. Ese repaso, híjole, pues no puedo haber un repaso más cerca del examen que ese, ¿sí? Ok. Pero como que si requiere una información adicional, nomás pídemelo por mensaje y vemos qué podemos compartir. Ah, ok, muy bien. Sí, profesor, ¿Sí? muchas gracias. Nada, más que nada, pues hacerlo como apoyo de, bueno, pues Claro. apoyo para lo que es los exámenes. Claro, lo entiendo perfecto. No, sin Le problema. agradezco mucho. Al contrario. Bueno, pues fue un placer verlos. Muchas gracias. Un grupo muy nutrido otra vez. Y seguimos en contacto, cualquier cosa, y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, que la pasen Buenas bien. noches. Gracias, maestro. Muchas gracias. Al contrario, que estén bien. Bye. Buenas noches.